Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. Marvin Aguilar asegura de que Funes tuvo que haber renunciado a la izquierda y dijo otro montón de cosas. Pero antes que todo veamos esto. Pacto de Funes con pandillas hundió a El Salvador con más de 20,000 o 200,000 homicidios. Mauricio Funes, quiero ver, 20,000 homicidios, perdón. Mauricio Funes justificó la tregua de las pandillas ante la ONU como una política de seguridad en el 2013, pero permitió que los grupos terroristas se armaran y organizaran y tomaran el control del país. En 10 años del FMLN, el número de mareros pasó de 12,000 a 70,000, quienes pretendían mutuar a una guerrilla y luego en partido político, como lo hizo el FMLN. El gobierno del fallecido Mauricio Funes, 2009-2014, primero del partido FMLN, se caracterizó por ser el principal impulsor de la estrategia entre pandillas, a las que le otorgaron todo tipo de beneficios para que disminuyeran la ola de violencia homicida, que luego fue atribuida como logro gubernamental, pero solo sirvió para dar paso a más terribles pesadillas que dejó luto a miles de salvadoreños. Funes, que por casi una década evadió la justicia salvadoreña, se mantuvo asilado en Nicaragua desde el 2016 hasta que falleció el 21 de enero a las 9:35 de la noche como resultado de su grave dolencia crónica, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud nicaragüense. La tregua entre pandillas fue publicada por Funes durante su participación 68 la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada el 25 de septiembre del 2013, donde aseguró que era la política para reducir la violencia y combatir el crimen organizado en El Salvador. En su discurso, Funes dijo que bajo su gobierno se habían intensificado los operativos para reprimir delitos y que además facilitó un pacto de no agresión entre dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador. Bueno, ya vamos a continuar con lo que sigue diciendo Mauricio Funes. Ahora bien, veamos lo que reveló a la señora Evelyn Marvin Aguilar, correspondiente a Mauricio Funes. Y se lo voy a colocar aquí, miren. Permítame, estoy buscando la parte acá. Lo vamos a hacer en una franja pequeña. Veamos lo que dicen ellos, miren. Vamos a ver. Uso o el desvío de recursos, que no implicaran corrupción, pues, sino que implicaran, sí, ciertos acuerdos que podían ser políticos, por ejemplo, una reforma de pensiones, hacer una reforma, que es lo que se pudo haber hecho con el resto, salario mínimo. Un salario mínimo. Pero mire, pero también hubo una cosa, cuando Funes estaba en el poder, él pudo haber hecho una reforma fiscal, porque esa era la gran tarea que tenía el doctor Alexander Segovia. Acuerdo fiscal, pero ahí entra otro elemento y que la es... sala lo declaró inconstitucional. Se aprobó unos impuestos y la sala los declaró pero entonces él tenía ahí que haber hecho, ¿cómo se llama? Sentarse, buscar alternativas, lo que es lo que dice qué es lo que decía
la sentencia. corte, la sentencia, Y repararlos. repararlos, ver para dónde iba, Claro. buscar las alianzas que Yo creo lo que habían el llevado problema- del parte de el la problema- sociedad civil, el problema pero estuvo él de se origen. alejó de la sociedad civil también. El problema estuvo de origen. Vamos a ver. Usted como economista sabe que Tony Saca le entregó el gobierno quebrado a Mauricio Funes. Sí. El país estaba quebrado. Estaba Y quebrado. hubo que aprobar un préstamo, ¿se acuerda? Con Sí. votos de Arena, que lo votó para dejarle a Funes un préstamo de 1.500 millones porque el país Arena se lo entregó quebrado. Quebrado. ¿Cuál fue el error ahí? Mira, cuando esto termine, la gente tiene que entender que esto es como una borrachera y que al día siguiente de Hay la resaca. borrachera Toma. te han robado la cartera, la mujer que te llevaste era una bruja, ya no se ve bonita, tenés un gran dolor de cabeza Y una, y estás- una y- ETS. ajá, también, y estás enfermo. Va, entonces, el punto es este. El error está que Funes no responsabilizó a Arena y no judicializó los casos de corrupción inmediatamente. No lo hizo. Se vio que hubo un pacto entre él y Tony Saca, donde Arena le da los 1.500 millones para resolver el problema de las finanzas que Arena misma había dejado mal, a cambio de que no lo tocaras. Y más adelante, Saca le sirve para evitar que Norman Quijano gane la presidencia. Porque el rol que juega Saca en la elección de Sánchez Serén era evitar que Arena regresara al poder. Ahí está. Entonces, esos Cuando corre por acuerdos. unidad. Sí, Claro. Vaya, ahora resulta que dice Marvin Aguilar de que hubo un pacto entre Mauricio Funes y Tony Saca. Pero bueno, sigamos viendo el detalle del legado de Mauricio Funes. En el entonces gobernante agregó, o sea, Mauricio Funes, agregó que gracias al acercamiento que hubo con los criminales, se crearon condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. De esta forma, los planes permanentes de represión y prevención del delito han dado como resultado la reducción de los homicidios a un 50%, afirmó en ese entonces Mauricio Funes. Si bien, tal como lo expresó Mauricio Funes, el pacto entre grupos terroristas generó una reducción importante en cifras de asesinatos. Sin embargo, los mareros nunca dejaron de matar y las estadísticas oficiales así lo reflejaron, dejando al descubierto que la tregua simplemente fue una farsa. Según el informe del Instituto de Medicina Legal, en el 2011 se cerró con 4.374 homicidios, mientras que en el 2012 se cerró con 2.594. El siguiente año, 2013, fueron cometidos 2.500 crímenes contra la vida, pero tras la ruptura del pacto entre pandillas en el 2014, hubo un aumento de 64% en la cifra de homicidios. Al cierre de ese año se registraron 3.900 asesinatos. Continuemos escuchando el análisis de la señora Evelyn Martínez y el Marvin Aguilar correspondiente al legado de Mauricio Funes. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el próximo gobierno de restauración que surja después del periodo de Nuevas Ideas? Decirle claramente a la gente, miren, ¿se acuerdan la luz, los 300, el Bitcoin, todo eso? El centro histórico, bueno, la deuda es 12.000 o 15.000 millones para entonces, a ver cuánto que debemos.
Y para eso hay que subir los impuestos. Sí, y pudo haberlo Y hecho. la culpa no es de este gobierno de restauración, sino que es del gobierno de Nuevas Ideas. Es que Y entonces entiendan, gente, que darle el poder total a un solo partido causó este problema. Es como cuando, ¿qué te dice un médico? O deja de tomar o se va a morir del hígado. Y entonces, de algo nos vamos a morir, decís vos, ahí seguís. Ah, bueno, que cuando te estés muriendo no estés pidiendo, Señor, dame salud. No, ¿verdad? Entonces, si tú te has excedido, tienes que pagar. El pueblo salvadoreño tiene que entender que esta borrachera en la que estamos, en esta juerga, en esta noche de algarabía, goce y despilfarro en el que estamos, se va a tener que pagar en algún momento. Y es responsabilidad de aquel gobierno decirle al pueblo en cadena nacional, miren, esto nos han dejado y hay que pagarlo y yo tengo que subir el IVA al 17%. Es culpa de todos nosotros haberle dado el poder total a un solo partido, es culpa, es responsabilidad de nosotros pagar hoy la factura. Si Funes hace eso, la gente hubiera encontrado al culpable, que es Arena, hubiera tenido en la próxima elección el valor para tener una mayoría por lo mínimo simple, y poder haber instalado ya con una derecha más, digamos, humillada, porque ya quedó en claro que habían quebrado al país, ellos que son los empresarios, ellos que son los que iban a salvar al país, y ese discurso que tenía FUSADES, la NEP, la Cámara de Comercio, que existen todavía. Entonces, ahí están en un rincón. Ahí los hubiera, pues sí, pero ¿por qué Bukele los ha podido poner en el rincón? Porque se ha quedado con todo el poder total y la misma empresa privada sabe que con esas pajas, porque realmente eran pajas de la Constitución, todo de la eso, democracia, la transparencia, era mentira, pues. la participación O sea, ciudadana, todos los alegatos todo que la eso derecha le hizo a Funes eran paja. Sí, es cierto. Esto, paja. Va, entonces, pero había que sentarlos allá y aquí venía lo que yo hablo. Funes hubiera podido lograr eso. Sí, pero para eso... Bueno, hay que recalcar algo. A la oposición, quien la tiene en una esquina es el pueblo salvadoreño. Porque el pueblo votó masivamente para sacar del legislativo aquellos que por años estuvieron mamando del Estado sin hacer absolutamente nada. Por 30 años, Arena y el FMLN tuvieron el poder en el legislativo y en el ejecutivo. Y si usted le pregunta a la población qué fue lo que hizo Arena y el FMLN por la población, pues la gente le va a responder: ni miércoles, ni jueves, ni sábado, ni domingo. No hicieron nada esta bola de reinado. Lo único que hicieron fue engordar sus bolsillos de dinero, y por eso muchos diputados de Arena y el FMLN están topados en la fiscalía por probidad, por enriquecimiento ilícito, porque no llegaron a servirle al pueblo, sino que llegaron a servirse a ellos mismos, y por eso que la población los desechó, los sacó y los puso en una esquina, y el poder absoluto se le entregó al presidente Nayib Bukele. No es que él haya tomado el poder a la fuerza, el pueblo se lo otorgó democráticamente a través de las urnas. Así que Marvin Aguilar anda más perdido que una cabra. Pero bueno, unos 2 minutos más de lo que dicen estos señores. Hubiera mantenido como... ¿A dónde vivía Funes cuando era periodista? En la colonia Santa Elena. Ahí hubiera, en una casa normal, de clase media, sí. ¿verdad? Entonces, si Bosque de Santa Elena. Si hubiera tenido un carro y otro de control y hasta o moto, tenía un carro bien lindo. ¿Cuál es el problema de andar en un Volkswagen? Decía Pepe Mojica, ¿no?
Y entonces, y hubiera seguido viviendo ahí. Pero ¿se acuerdan, el señor Salume, el préstamo que le dio una casa en la colonia Escalón? De 2 millones. Algo así como 2 o 3 millones aquí en la colonia Escalón. Entonces, ¿por qué se pasa ahí a vivir ahí, entonces, de lo saca? Entonces, claro, llega un momento y acepta que le paguen las deudas. Exacto. Es otra cosa. Llega un momento en que renuncian, le debe demasiados favores a gente. Renuncian al discurso de izquierda porque dice, bueno, porque hay una realidad, fíjate, que todos los presidentes se llevan. Y es que este país no tiene solución. Entonces llega un momento en que el presidente mejor se dedica a robar. Es que yo creo que llegó a esa conclusión. ¿Verdad? Porque él gobernó 2 años. Mire, yo es que lo quiero, déjenme decirles, él gobernó 2 años. Después de los 2 años se dio cuenta que este país era por demás y los otros 3 años se dedicó a satisfacer sus necesidades de carnales y terrenales y a ver cómo arreglaba su jubilación porque se dio cuenta de que no había jubilación. Y los últimos 3 años lo que permitió fue una especie de inercia, inercia neoliberal, ¿verdad? Y que siguiera todo lo que él había. Bueno, los créditos de este video son para el canal de TVX con el señor Julio Villagrán, donde estuvo como invitado a esta señora Evelyn Martínez y al Marvin Aguilar. Vaya, entonces, bueno, esa no me la sabía yo, de que le habían regalado una casa de 3 milloncitos de dólares al señor al señor Mauricio Funes. Pero en concepto de qué? Sabemos que también allá en Guatemala la fiscalía fue a reconocer una avioneta que también le habían regalado. Entonces quiere decir que Mauricio Funes no gobernó para el pueblo, sino para factores fácticos de billetillos. O sea, a saber cuántas leyes aprobó el Ejecutivo enviando estas iniciativas al Legislativo y allá se las aprobaban, pero que detrás de esa ley podría venir el regalo. Hey, me alivianaste con esta ley y con esta ley voy a hacer esto y lo otro, ahí te va. Ahí te va lo otro, aquí va el regalo, aquí va la primicia, gracias. E incluso recuerden que Rodolfo Parque, diputado y secretario del PDC, fue el que inició una ley y que convenció a todos los pasmados en ese entonces de la Asamblea, Arena y FMLN a votar por una iniciativa de un artículo legislativo y perdonarle la deuda de impuestos a varias empresas. O sea, no es así nomás, sino que detrás de aprobar esa ley tuvo que haber una mordida. Ok, me voy a ahorrar tantos millones de deuda de impuestos, pero te voy a regalar unos 3 a vos, unos 2, unos 4, ¿verdad? Y colorín colorado, aquí nada ha pasado. Pues así era en nuestro país con estos reverendos pícaros. Pero bueno, ahora cambiándonos de tema, veamos también las expresiones y la contundencia con que tomaron el tema de la deuda política los panelistas con Nathan Vázquez. Así que el siguiente video, los créditos son para el canal de Nathan Vázquez y sus plataformas digitales Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. Suscríbanse al canal de Nathan Vázquez y veamos lo que dicen los panelistas sobre ese tema. Responderte contundentemente esa pregunta. Yo he reflexionado sobre, bueno, después de que el presidente él externa esa opinión, yo le estaba dando cabeza y pensamiento al tema y yo te puedo decir al respecto lo siguiente. Cuando hace mucho tiempo fui profesor de historia, más de 25 años, cuando uno mira las épocas, uno mira los historicistas, los historiógrafos, la historiografía. La historia es eso, el que la escribe. ¿Cuándo surge la historia? Cuando alguien comenzó a contarla.
Antes era la prehistoria. Entonces, cuando uno analiza estos periodos que los historiógrafos nos dicen, sí, mira, está el neolítico, el paleolítico, luego viene la edad antigua, luego el surgimiento de la civilización, ahí comienza la civilización humana, y luego te dicen la edad antigua, la edad media y el modernismo después con el renacimiento. Y ahora, ¿en qué época estamos? Pues a saber cómo nos van a llamar a nosotros esta época dentro de 200 años los historiógrafos de ese momento. Pero independientemente cómo seccionan esta época, algunos muy rápido, con periodos demasiado cortos que la generación X, Y, Z ya no se sabe. Yo le llamo a esto el posmodernismo. Estamos en una especie de posmodernismo. A ver cómo nos llaman dentro de 100, 200 años. Allá por los años finales de los 90, yo tenía la misma postura que mi estimado amigo aquí con relación al tema del financiamiento de lamentada deuda política. Yo provengo del pensamiento ideológico socialdemócrata, para nadie es un secreto. Yo soy socialdemócrata. Yo era de justicia que todos los participantes tuvieran la misma oportunidad para que no se aplicara aquel principio, el que tiene más saliva traga más pozole, ¿verdad? Y el que tiene más dinero te aparecía hasta en la sopa de los medios, ¿verdad? Y que lastimosamente las campañas muchas veces se ganaban por quien aparecía más cantando que algún jingle que quien daba mejores propuestas. El problema es que en este posmodernismo que tenemos ya ahora, que estamos en la mitad del segunda década del segundo milenio, es que ya no estamos en una realidad por la cual tenga mucho sentido hablar de que se puede aplicar algún método para poder darle igualdad de participación en medios a los candidatos a cualquier cargo de elección popular. Porque es que cuando hablas de medios, ¿cuáles medios? ¿Dónde se hace ahora publicidad? En la televisión, si esa ya no la mira nadie, con el perdón de las televisoras, pues. Si la miran es porque transmiten en YouTube. Y si la miran es porque tienen un canal en Facebook o en YouTube. Y ahí se siguen llamando canal porque no quieren dejar de llamarse canal X o canal Y. Pero así es la realidad. Nadie mira televisión. Con ese punto que dice Aldo Álvarez, ex embajador de El Salvador en la República China, es muy cierto. Nadie casi mira televisión. Prácticamente el televisor se está volviendo obsoleto. Tal vez para ver una película en Netflix, por ahí, ¿verdad? Pueden ocupar el televisor. Pero que la gente se vaya a informar a través de un medio de comunicación ya es poco. A comparación de en el año 2000, 2010, 2015, probablemente todavía había una buena cantidad. Pero la mayoría de población, todos tienen un teléfono. Y la gente, aunque no tenga para hartarse, pero le zampa $1, $2 de internet. Ahí andan comprando las tarjetas. Aunque me quede sin hartarme, dije, pero ahí andan con su internet. Y cada teléfono tiene bajado el Facebook, el Twitter o X, el YouTube, el TikTok, el Instagram. Y en todas esas ramas, estas ramas sociales, la gente se entera antes que llegue la noticia a un medio de comunicación. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dice Aldo Álvarez, de que, pues sí, ya los medios de comunicación en TV ya casi no furulan. Bueno, está tan aceleradamente cambiando la realidad que ya ni la gente ya ni mira cable. Y el cable se está volviendo obsoleto. Yo lo quité en mi casa porque lo que necesitaba nada más era una conexión a internet y ahí ves todo. ¿Cómo se comunican los mensajes ahora en esta, la era de la postdemocracia, en esta postdemocracia en la que vivimos? Ahí, aquí ves, en esto. Aquí está, la gente aquí se informa, aquí se comunica, la gente aquí oye mensajes, la gente aquí intercambia opiniones, aquí se genera opinión pública. Esa es la realidad. Entonces, ¿es controlable eso?
mira, menudo problema tiene el Tribunal Supremo Electoral, porque no es gente muy joven la que en los últimos años se eligió, además tenían compromisos políticos. Para controlar, dice el Código Electoral que antes de la elección ya no hay silencio electoral. No se puede hacer campaña. ¿Y cómo vas a...? Y vaya, ok, entonces antes el periódico X o el periódico Y incumplían, sanciono al periódico X porque puedo controlar aquí en El Salvador y le digo, quite la publicidad. Ajá, y a Facebook le van a andar dando órdenes, el Tribunal Supremo Electoral. Le va a andar dando órdenes a X. Le va a decir a X, mire, baje eso de ahí porque El Salvador vaya a darle órdenes a su abuela, le va a decir aquí no me viene, usted no tiene jurisdicción. Ahora cambié de opinión, fíjate, con respecto a eso. Claro. Pero porque analizo la nueva realidad. ¿Qué es la deuda política, Natán? La deuda política no es más que el financiamiento que el Estado hace a los institutos, a estos intermediarios entre el Estado y la ciudadanía que se llaman partidos políticos, para que puedan financiarse alejados de cualquier otra fuente de financiamiento posible que pueda poner en peligro la independencia de sus propios ideales, de su propio ideario, y que sea nada más la honesta y sincero deseo de lograr un proyecto político se cumpla con relación al ejercicio del poder y no los intereses, ¿verdad?, de un grupo de interés en el Estado, como pudieran ser un grupo empresarial, etc. Esa es la lógica. ¿Cómo los partidos la usaban? Fíjate que se desdoblaba la deuda política. Antes de las campañas pedían anticipo de la deuda política. Y ese anticipo de la deuda política lo tenían que garantizar. ¿Cómo? Mire, que ponga un inmueble o carros, ¿verdad? Para que... Porque si usted no saca la cantidad de votos necesarios, una fianza, exacto, había que devolver. ¿verdad? Y si sacaba más, entonces había que darle el extra, el complemento. Esa era la lógica de la deuda política. Ahora bien, yo he estado en partidos políticos y he visto cómo la mecánica que otros partidos utilizaban para jugar con esto. ¿Qué hacían? Pedían anticipo. Si tenían un chero en una afianzadora y o ponían un par de inmuebles, y le daban el anticipo de la deuda política, que podía ser, creo que hasta el 70%, 75%. 70. Fíjate bien, de lo que, tomando como parámetro la elección inmediata anterior, los votos que sacaron. Ese era el parámetro. Y entonces venía la elección, y luego sacaban una otra. Y para poder lograr conseguir extra dinero del que habían sacado de votos, quitándolo del anticipo, entonces venían y se inventaban una de facturas, proveedores. Chabeleadas todas. Y cuando la Corte de Cuentas llegaba, porque la Corte de Cuentas siempre fiscaliza, formalmente, y no se distribuían las instituciones entre los partidos. Pues. ¿De quién era siempre la Corte? ¿Y quién era coto de casa de quién? Bueno, ahí está correspondiente a la deuda política. Surge debate para eliminar la deuda política de los partidos. El presidente Bukele apoya la idea de eliminarla. Otros dicen que hay que analizarlo. Y la oposición dice que ahora la minería la financiará. Imagínense ustedes. El tema de la deuda política, dinero público entregado a los partidos para hacer campaña electoral, resurgió ayer luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, afirmara en su cuenta de X que esta debe ser eliminada para que los partidos políticos busquen los mecanismos para el autofinanciamiento, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas, y donde el presidente Nayib Bukele colocó: pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil?, preguntó el presidente. Sí, fue difícil, pero no fue mejor así, publicó el mandatario. También el presidente Nayib Bukele reforzó su postura, indicando que la recaudación de fondos también puede hacerse en bonitos eventos de campaña. Recuerdo con nostalgia los eventos que hacíamos en Estados Unidos con la diáspora. No eran grandes sumas de dinero, pero sí lo suficiente que nos pidió a cambio salvar el país, retuiteó el presidente de la República, Nayib Bukele.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, coincidió con el mandatario al publicar en su cuenta de X que desde su punto de vista eliminar la deuda política es un paso necesario y correcto. Iniciaremos de inmediato el análisis para poder proceder lo más pronto posible a la eliminación de la mal llamada deuda, publicó Ernesto Castro en su cuenta de Twitter. Los voy dejando con este video sin antes invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal, La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo, no te lo puedes perder. Búscame ahí en mi segundo canal, La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den clic y se vayan directo a mi segundo canal. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!